Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Dicen que la memoria del ser humano es selectiva, que uno recuerda lo que quiere, que elige los momentos claves para tener almacenados en su cerebro y que aparezcan cuando uno los busca como un recuerdo de los tiempos idos. Y entonces, cuando uno se da cuenta que es selectivo, se da cuenta también que pueden tener un buen recuerdo o un mal recuerdo. El 23 de septiembre de 1955 era de tristeza, de angustia y de casi un niño que veía en su casa como una transmisión radial simplemente informaba que se había terminado un gobierno constitucional. Pasaron los años muy duros, muy difíciles, y cuando para la misma fecha, para un 23 de septiembre, pero de un día domingo, en 1973, los niños, los únicos privilegiados del 55, teníamos la primera oportunidad de poner una boleta que dijera Perón. No solamente lo hacíamos con satisfacción, sino que además lo poníamos 2 veces. Porque ese día, cuando uno salía a votar, encontraba 2 veces el apellido Perón en la misma boleta. Claro, de esto hace nada más que 46 años. Y parece casi un cuento, parece casi una cuestión analítica, pero el que esto dice, un domingo, 23 de septiembre, era uno de los tantos fiscales generales del Frejuli para certificar el triunfo que todos sabían que iba a ocurrir, pero que había que esperar que se produjera. Y para el lunes 24, es decir, un lunes como hoy, pero no 23 de septiembre, sino 24, ¿saben lo que buscábamos? Saber dónde había estado la mayor diferencia de votos. La preocupación de los jóvenes era saber dónde Perón había sacado mayor cantidad de votos. Y entonces empezamos a hurgar para saber cómo se había expresado el pueblo argentino aquel día y dónde estaba la mayor distancia de todo el país. Los porcentajes eran abrumadores, pero había que buscar el lugar donde se sacó mayor diferencia. Y entonces aparecía la provincia de Santiago del Estero con el 78.45% que habían votado por Perón. Aquellas elecciones donde por primera vez los que durante 18 años habíamos estado proscriptos nos podíamos manifestar y podíamos votar por Perón, además la única vez que pudimos votar por él, nos encontramos con rotundos triunfos. En Buenos Aires con el 64.41% de los votantes que votaron por Perón. En la capital federal, que siempre fue difícil, justamente el 50% votó a favor y el 50% en contra. En Catamarca el 70.17%, en el Chaco el 67.2%, en Chubut el 60.49%, en Córdoba el 56.19%, en Corrientes el 58%, en Entre Ríos el 47.83%, en Formosa el 65.79%, en Jujuy 76.07% de los ciudadanos votaron por Perón, en La Pampa 59.74%, en La Rioja 70.34%, en Mendoza 64.83%,
En Misiones, los argentinos misioneros, el 65.42 votó por Perón. En Neuquén, el 69.30% de los sufragios fueron para Perón. De la Argentina de 1973. Estamos pasando esa revista. Y seguimos con las provincias. Para Río Negro, el 62.46%. Salta, 72.96%. San Juan, 65.65%, San Luis, 67.50% por Perón, Santa Cruz, 63.63%, Santa Fe, el 60.24%, Santiago del Estero, la máxima diferencia, 78.45%, Tierra del Fuego, 54.97%, Tucumán, 75.82%, sobre un total de los 7.359.252 sufragios que sacó el justicialismo en todo el país. Claro, pero hay que repasar quiénes se presentaron y además hay que saber que fue la elección donde se presentaron menor cantidad de fórmulas de todo el país en toda la historia desde el 47 en que la mujer pudo tener los derechos puesto en la Constitución Nacional y en 1951 votar por primera vez. Y además que por primera vez en el continente aparecía una mujer en una fórmula presidencial. Pero digamos las fórmulas como estaban integradas para recordar todo aquello de un tiempo pasado, pero que tiene una tremenda injerencia en lo que va a pasar el 27 de octubre en la Argentina presente. Porque todo se repite, porque todo pasa por instancias muy similares. Miren, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, del Frente Justicialista de Liberación, sacaron, como les decía, 7.359.252 votos, el promedio total del 61.85% en todo el país. Ricardo Balbín Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical, 2.905.719, el 24.42%. Recuerden esta cifra porque la puede repetir Cambiemos en las próximas elecciones. Francisco Manrique, Rafael Martínez Raimonda, la Alianza Popular Federalista, 1.450.998, sacaban el 12.19%. Juan Carlos Coral, José Francisco Páez, del Partido Socialista de los Trabajadores, sacó el 1.54%. Resulta que Coral, cuando se hizo el encuentro de todos los políticos en Nino, no quiso ir a esa reunión porque no iba a haber prensa. Sacó, repito, el 1.54% de los votos. Sobre 11.898.441 votos positivos, o sea, el 98.69, casi el 99% votó positivamente. Votos en blanco hubo 108.000, el 0.90. Votos anulados, 49.112, el 0.41%. Participaron 12.056.388 ciudadanos argentinos. Votó entonces el 84.28% del padrón, que era de 14.304.040 personas que estaban en condiciones de sufragar. Claro, estos son números nada más, pero son números de una realidad donde la Argentina estaba testimoniando justamente para el mismo tiempo, para septiembre, aquellos que se habían llenado la boca hablando de libertad, de democracia, de la república, cosa que se repite tanto ahora, aquellos que habían organizado la Marcha de la Democracia en el 46 con la embajada norteamericana atrás y Inglaterra que no puso la cara y usó el embajador norteamericano para mover los violines, Spirit Brothers, aquellos que no habían podido ganar nunca una elección a Perón y entonces tomaron el camino del sabotaje, de las bombas, del bombardeo en Plaza de Mayo, aquellos que después fusilaron, todos aquellos que siguen teniendo una representatividad minoritaria en la Argentina, pero que sigue existiendo. Y cuando Mauricio Macri empezó con su cuento de que todo se retrotraía 70 años atrás, nunca tan justo como eso, porque nos devolvió al preperonismo. La Argentina agrícola, ganadera, y le agregó minera, para que todo lo demás se importe y seamos exportadores de todo lo que pueda ser comida, todo lo que pueda ser alimentación, y que además los minerales, y que lo demás todo lo importemos.
esta destrucción que se hizo de la economía argentina, esta destrucción que se hizo de nuestra realidad, no es la primera vez. No es la primera vez. Se repite cíclicamente con aquellos liberales que aparecen cada tanto con sus recetas mágicas, destrozando la economía. Incluso con triunfos populares aparecen los ministros liberales. Pero vamos a recordar lo que la prensa decía ya por 1973 en un reporte de Telam después del triunfo de la fórmula Perón-Perón. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de estranamiento. Luego de 18 años de proscripción y habilitado por las renuncias del presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima, electos el 11 de marzo de ese mismo año, Juan Domingo Perón triunfa ampliamente en las elecciones presidenciales con el 61,85% de los votos sobre el 24,42% de la fórmula radical y el 12,19% de la Alianza Popular Federalista de Francisco Manrique. Mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. Perón se hará cargo del país en un contexto internacional complejo y una situación política interna signada por la violencia, producto de los largos años de dictaduras y mandatarios títeres del poder militar o de escasa representatividad popular. Fallecerá luego de 10 meses de gobierno. El testimonio de un tiempo, de una época, recogido por la prensa, por Telam en aquel momento, hacía referencia también al regreso de Perón. Sí, porque aquel 17 de noviembre de 1972, cuando a Perón le había sobrado el cuero, era prepararse para ser candidato a presidente, si era imprescindible o necesario. Él no quería ser candidato, pero no lo dejaron, porque establecieron que si no se estaba a todos los extranjeros, todos los argentinos que estuvieran fuera del país, se los consideraba extranjeros si no llegaban antes de tal fecha para poder participar en las elecciones. Por lo tanto, Perón estaba proscripto ya cuando apareció allá por 1972 en Gaspar Campo. Pero todo hizo que después de que aquel triunfo de Cámpora Solano Lima, 49 días de gobierno y la renuncia de los dos para facilitar el regreso de Perón. Ahora, la pregunta era, ¿Perón tenía que hacerse cargo de la presidencia? Seguramente que no. Su estado de salud no era para hacerse cargo de la presidencia, era para venir y ser el gran consejero. Pero nosotros le exigimos porque queríamos tener esa tremenda satisfacción de poderlo elegir y votar. Y no importaba nada, lo que le importaba al pueblo argentino era que Perón se sentara otra vez en el lugar donde lo habían despojado. ¿Un error del pueblo? No, un sentimiento popular que lo quería ver concretado con Perón presidente. Un presidente que fue desaprovechado, que esos 18 años en el exilio, si lo hubiéramos tenido en la Argentina, el país sería una potencia, porque a eso se encaminaba cuando vino el golpe de Estado, y a eso se encaminó también cuando allá en 1976 volvieron a repetir el golpe, pero con mucho mayor poder y con mucha más fuerza y crudeza, como para que nunca más se pretendiera cancelar la deuda externa, vivir del desarrollo soberano, buscar una independencia económica, tener soberanía política. Todo aquello se aplastó en el 55, pero se aplastó con más fuerza en el 76. Las consecuencias del 76, donde de 11.000 millones de dólares heredados de la Revolución Argentina de endeudamiento, se había empezado a bajar y estaba en 8.000, la gran oportunidad que hubiera tenido Alfonsín de haber dicho, se reconoce solamente los 8.000 millones de deuda y no todo lo que dejaban los militares, que habían dejado ya 40.000 millones, hoy estamos en 400.000 millones de dólares de deuda externa, sin contar el endeudamiento de las provincias,
porque Macri lo primero que hizo fue reunir a los gobernadores y decirles, señores, tomen deuda que la nación responde si necesitan deuda para gobernar. Vinieron a gobernar con deuda. Vinieron a dejar a la Argentina enganchada eternamente en un endeudamiento, donde Caputo nos endeudó por 100 años y le contó a la Argentina, miren qué bien que estamos insertos en el concierto mundial, que ahora nos dan crédito a 100 años. Lo que no le dijo a los argentinos fue que en 10 años se paga el préstamo y 90 años pagamos intereses. Es decir, frente a toda esta realidad de hoy y ante la avalancha de votos que se preparan para el 27 de octubre, donde probablemente Cambiemos termine reducido a un 24%, por eso le dije presten atención a aquella cifra que había sacado Balbín, con una cosa tan extraña como que cuando Perón podría haber hecho fórmula con Balbín, se opuso al alfonsinismo. Y miren ustedes la vuelta de la vida, ¿no? Hoy, a la noche, en Lalín, un lugar tradicional de los alfonsinistas, 400 dirigentes y militantes radicales van a recibir a Alberto Fernández y al candidato del Frente en la ciudad de Buenos Aires para brindarle su apoyo. Es decir, no permitieron que Balbín fuera el candidato a vice de Perón, en lo que podría haber sido un gran paso para la unidad nacional, y hoy, mucho tiempo después, están dispuestos incluso a enfrentar al propio Comité Nacional, que es copartícipe de este desastre, porque le ha prestado la plataforma, la gente y los comités a la necesaria y preciosa pedido del PRO, que no tenía una construcción nacional y que se la dio el propio radicalismo. Así que hoy, esta noche, mientras Macri viaja a las Naciones Unidas para asistir a la Asamblea y dar su discurso en la Asamblea y después reunirse con Trump y con Michelle Bachelet para hablar en contra de Venezuela con Bachelet y con el presidente norteamericano para pedirle el último auxilio, la acusa el ministro de última hora de la economía argentina y Salderis, el presidente del Banco Central, viajan también para pedir por favor una migaja de los 54.000 millones, de los 57.000 millones de dólares que nos prestaron. Ahora están reclamando los 5.400 millones de la última cuota. ¿Por qué? Porque este gobierno no llega al 10 de diciembre y no sabe de qué forma pueden terminar la situación. Por eso todos están pensando en que va a ocurrir algo el 28 de octubre, después que el pueblo otra vez se exprese en las urnas. Pasaron muchos años, 46. Un 23, que era domingo, pudimos votar por Perón. Y sabe una cosa, la boleta decía 2 veces Perón, Perón. Aquello significaba nada más ni nada menos que una tremenda revancha para los proscriptos, los castigados, para los compañeros presos, para los allanados, para que los comandos civiles supieran que el pueblo argentino seguía diciendo Perón y seguía diciendo Evita. Se lo decimos también a Mauricio Macri. El 27 de octubre, el pueblo argentino seguirá diciendo Perón y seguirá diciendo Evita. Prepárense para contar la avalancha de votos. El